Hola, hola. El primer hola es para todos ustedes. Muy buenas tardes. Evidentemente no es nuevo. Sin embargo, hay que reflexionar sobre eso. Estos juegos en video que permiten la interacción con otras personas como compañeros en el video, y de manera que pueden estar hablando con ellos, chateando con ellos de muy diferentes formas, y que permite que acepten a cualquier otro compañero dentro de esa circunstancia. Y entonces resulta que pues lo que le importa a tu hijo, a tu hija, es que pues el otro sepa jugar. Es lo único válido. Y por ahí pues se entablan relaciones porque el requisito es que el otro juegue. No importa quién es, y tu hijo te puede decir que es un amigo porque claramente la interacción con la otra persona se fue haciendo gracias a que la persona juega. En otros momentos, jugar sí era la forma de hacer amigos, pero la presencia del amigo era una presencia física. Por lo tanto, un señor no podía jugar con ellos porque el contexto estaba delimitado, ya fuera la escuela, ¿no? Claramente, o incluso en el parque, pero al poder tener el contacto personal, pues no había manera de que un señor jugara con tu hijo porque claramente era visto. Pero ahora no. Y ellos son expertos en hacer esto, ¿no? De tal forma que usan el lenguaje, se relacionan, forman parte, y el tema se vuelve para tu hijo confiable solamente por el hecho de que lleva pues varias veces jugando y la persona se relaciona de esta manera. Así es que yo te preguntaría, si tu hijo lleva a cabo este tipo de actividades, ¿sabes quién es la persona? Porque pues utiliza una imagen, ¿no? Igual que la de tu hijo, que pues no es su foto, y simplemente se relacionan, y en base a esa relación van obteniendo información que tu hijo va dando incluso sin darse cuenta, de una manera muy casual. Así es que, ¿sabes con quién juega tu hijo? ¿Sabes si lo ha visto? ¿Si lo conoce de algún lugar? ¿O solo cree conocerlo por la información que ese otro chico le da? Es tu obligación supervisarlo. ¿Por qué importa este tema de de que estén al pendiente ustedes? De con quién sus hijos están en los juegos, en los videojuegos, hablando. Seguramente escucharon esta nota de hace unos días de las hermanas desaparecidas en Nesa, que finalmente fueron localizadas porque iban a viajar a Campeche por petición de un hombre vía este juego de Roblox. Y finalmente, hermanas de 10 y 16 años de edad habían desaparecido, y las localizaron en la terminal de autobuses de Pasajeros Oriente, la Tapo, porque una cámara vecinal las captó caminando con maleta en mano. Y elementos de la subdirección de la célula de búsqueda de personas, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y la Fiscalía Especializada en materia de desaparición cometida por particulares, desaparición forzada y delitos vinculados a la desaparición, llevaron a cabo las investigaciones. Y durante las indagatorias, las autoridades entrevistaron a familiares, realizaron trabajo especial con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delito y efectuaron un análisis de información en medios digitales. Y se tuvo conocimiento de que presuntamente las menores habrían sido contactadas por un masculino a través de un juego digital
el famoso Roblox, lo que las habría llevado a trasladarse al estado de Campeche. Se ha dicho mucho por muchos lugares, en particular de este juego, Roblox, que se tenga cuidado, porque esto ha dado lugar a muchísimas situaciones complicadas. Y un familiar obtuvo un dato de contacto relacionado con ellas, y eso permitió las indagatorias y finalmente localizarlas. Y se fueron de manera voluntaria. Y esto es muy importante de hacer notar. Lo increíble es que los padres de familia siguen facilitando este juego, porque creen que como hablaron con sus hijos y les dijeron, a sus hijos no les va a pasar. Y esto nos lleva a hablar también de otra cosa, de la que voy a hablar más adelante, que es el pensamiento mágico. Es un concepto bien interesante, del que todos podemos ser un poco víctimas, pero vamos a hablarlo. Y a los papás tenemos mucha responsabilidad en esto. Fíjense que el pensamiento mágico al que le hacía yo alusión hace un momento es en un grado algo benéfico, porque si todos anduviéramos por la vida con una cruda posibilidad de todo lo que nos podría suceder y los riesgos a los que nos exponemos, no podríamos vivir la vida. Porque si nos metemos a bañar nos podríamos resbalar, pegar en la cabeza y morirnos. Si salimos a la calle nos podrían asaltar, nos podrían atropellar, o sea, toda la serie de riesgos a los que estamos expuestos por el puro hecho de vivir sería una situación paralizante. Así es que hay un nivel de pensamiento mágico de voy a hacer todo lo posible por protegerme de aquello que está bajo mi control. Lo demás, digamos que quienes tienen creencias religiosas dicen queda en manos de Dios, queda expuesto al azar, puedo hacer lo que puedo, pero más allá de eso, necesito con tranquilidad poder vivir la vida, porque de lo contrario nos volveríamos locos. Sin embargo, cuando ese pensamiento mágico rebasa los niveles sanos, nos estamos exponiendo mayormente al peligro y al riesgo. Por ejemplo, podemos traer el mínimo nivel de efectivo con nosotros, cuidamos la manera de las mujeres agarrar nuestra bolsa, tenemos cierta capacidad de control sobre mecanismos de seguridad, porque sabemos que vivimos en una situación o en una ciudad con ciertos niveles de inseguridad. Y entonces, pues tomamos las medidas de precaución apropiadas. Eso nos hace personas realistas ante una circunstancia, pero también confiadas de que haremos lo posible por llegar lo mejor que se pueda, porque no nos podemos paralizar ante la vida. Lo mismo tendríamos que hacer bajo el cuidado de nuestros hijos. Desafortunadamente hoy el cuidado de nuestros hijos no está nada más hacia el exterior. Con quién va, a dónde va, que llegue con bien, a dónde va, que se cuide, que tome las medidas de precaución. También está al interior. El Internet es un esquema de funcionamiento en donde el riesgo está afuera de nuestra casa, pero también adentro.
Y por lo tanto tenemos que supervisar, como lo he dicho muchas veces, porque nuestro pensamiento mágico no puede llevarnos a pensar que como ya se lo dije a mi hijo no le va a pasar. Como ya le dije que tome medidas de seguridad, entonces no tengo que supervisar quiénes son las personas con las que juega, quiénes son las personas con las que se conecta, quiénes son las personas que están en su celular. No puedo confiarme, necesito constatarlo. ¿Por qué? Porque lo quiero, porque puede ser sujeto de engaños, porque puede ser sujeto de abusos y por lo tanto tengo que certificarlo yo. No me puede ganar el pensamiento mágico de creer que porque se lo dije, ya. Así es que no caigas en eso como papá. Es tu obligación cuidarlo afuera y adentro de lo digital. Para muchos papás, el tema con niños es ir a un restaurante. Híjole. Y fíjense que hay que revisar varias cosas cuando se trata de esto. Primero, los papás tendrían que sacrificar siempre ir a restaurantes donde los niños tengan la oportunidad de pasarla bien, de comer solo lo que les gusta y de que haya área de juegos, porque hay que complacer absolutamente a los niños. La respuesta es no. Pero ¿cómo le hacemos entonces para ir a lugares que le guste a los papás? Pero si los niños, pues son niños y tienen también sus propias necesidades y hay que considerarlos. Bueno, de entrada, la inmensa mayoría de los restaurantes tienen menú infantil. Esto quiere decir que se ha entendido que los platillos de un restaurante necesitan ajustarse a lo que suelen comer los niños y hay alternativa para ellos. Los papás me dirían, bueno, pero a los niños no les da la vida para quedarse sentados todo el tiempo, lo que a los papás les gustaría para que los papás estén a gusto y quedarse a gusto en el lugar. Miren, primero que nada, tenemos que saber que a los niños se les tiene que ir acostumbrando poco a poco y no pretender que van a llegar al restaurante si vienen de una casa en donde el niño, con tal de que no delata, se va a poder levantar de la mesa y dejar comer a los papás en paz en cuanto el niño terminó de comer. Hay que enseñarle a los niños a tolerar un ratito de tiempo más acompañando cuando ya terminaron de comer mientras los papás terminan. Es decir, no vamos a poder pasar de levantarse de la mesa en el momento que terminan a después tolerar una sobremesa en un restaurante. De la nada dar ese brinco no se puede, pero sí se puede a una sobremesa razonable si los niños fueron aprendiendo a irse quedando 5 minutos, después 7 minutos, después 10 minutos, después 12 minutos, 15 minutos, porque se tienen ritmos de alimentación distintos. Y los niños pueden aprender a estar en la mesa de tal manera que después, hasta que terminan de comer los papás, los niños, aunque ya terminaron, haberse quedado en la mesa hasta levantarse todos al mismo tiempo de la mesa. Si los fuimos entrenando poco a poco, que por cierto eso va teniendo que ver con la tolerancia a la frustración. Y entonces, si de pronto un día van a un restaurante, o van a una consulta médica, o se van en un autobús a un viaje, o se van a lo que quieran, que tienen que estar los niños tranquilos en un lugar esperando, los niños lo van a poder hacer. Pero si nunca lo hicieron y de pronto lo tienen que hacer, va a ser una batalla campal.
Vamos a ir hablando de ese tipo de situaciones más aquí en el programa, porque de pronto se vuelve un torbellino chino cuando los papás quieren pasar de la nada a todo sin razón y sin práctica. Una de las cosas que ayuda mucho con los niños es que tengan variedad de juegos y variedad de tipos de juegos. Cuando los niños juegan todo el tiempo a lo mismo, y esto no quiere decir que no facilitemos que les guste mucho algún tipo de juguete. Por ejemplo, hay niños que les gusta mucho jugar a los carritos o mucho a las muñecas, en fin. Pero facilitar la variedad de juegos ayuda mucho. Ayuda mucho al desarrollo de su mente, al desarrollo de su fantasía. No sirve que jueguen cosas diferentes en pantallas, porque están estimulando las pantallas más o menos lo mismo. Ahora, sí hay dentro de las pantallas juegos educativos, y eso importa, sí importa. Hay una diferencia entre los juegos que estimulan la adrenalina a los juegos en donde en las pantallas están aprendiendo cosas. Sin embargo, sí necesitamos que ellos vayan jugando a cuestiones que impliquen diferentes cosas. Por ejemplo, hay juegos en donde se clasifica, hay juegos en donde se arma, hay juegos en donde se ordena, y todo esto a los niños les ayuda. Dibujar es jugar, por ejemplo, pero todo lo que implica en los primeros años de vida, tener juegos en donde se utilizan las manos, en donde se mueven, toda esa parte complementa mucho la forma de jugar en el esquema de lo motriz. Y eso va a tener experiencias muy positivas en todo lo que implica el aprendizaje de lo que ellos van a ir ganando en la primaria. Así es que estimúlenlo mucho, porque a los niños, además de que les gusta, les trae consecuencias importantes para su futuro. Y además se van a dar cuenta que se ríen muchísimo haciéndolo. Bien, pues llegamos al final del programa. Que tengan una extraordinaria tarde. Hay que evitar cambios de temperatura fuertes para que no nos enfermemos. Yo soy Chayo Busquets. Esto fue Chayo Contigo. Hasta mañana. Audiocentro.